Patricia, Johnny, las últimas veces tú no estabas aquí, así que qué Sí, bueno sí, que exacto. hoy decidiste quedarte. Sí. Michael, Tengo que Miguel, salir. Osiris, William, No. qué bueno estar aquí esta mañana. Excelente. Mira, vamos a arrancar de una vez. Vamos a arrancar de una vez. Ya me saqué, creo. Preguntas nada más. Preguntas. Oye, sin oye. exposición. Pregunta. La encuesta Galo dice que el 56% no está conforme con la situación económica actual. ¿Tu parecer en ese orden? Definitivamente Preguntas. hay un malestar en el sentido de que a partir de la pandemia, las turbulencias en los mercados globales con un impacto directo en la República Dominicana han generado unas olas inflacionarias que han puesto la vida más cara, poniéndolo en términos aterrizados. Y en ese sentido, ese malestar se expresa. Ahora bien, cuando nosotros vemos que no es una coyuntura particular de la República Dominicana, cuando nosotros vemos que esto está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo, Sí. que las medidas de mitigación para poder enfrentar estos efectos externos se han venido tomando en consulta con todos los sectores, pues hay algo de optimismo en que podamos superarlo y la República Dominicana retomar su camino. Impuesto 1.5 de anticipo. ¿Qué ha significado eso? Definitivamente el anticipo que fue algo coyuntural, porque fue un parche para resolver una situación en un momento determinado y ha permanecido, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, constituye una carga impositiva difícil, muy grave. Difícil de enfrentar, sobre todo en el flujo que tienen empresas muy pequeñas que viven de lo que manejan en el día a día. Los chelitos. Ahora bien, el ajuste que debe hacerse debe ser parte de una reforma integral que tome en cuenta muchas otras distorsiones que hay en nuestro sistema tributario y no solamente cuánto está cobrando el gobierno, sino también cuánto está gastando y en qué lo está gastando. A propósito de reforma, Dargan, como para nadie es un secreto, ya hay un proceso electoral activo y gane quien gane, César, se habla de que se tiene que abocar a una reforma fiscal para el próximo cuatrenio. Me gustaría saber tu parecer, qué tipo de reforma realmente ustedes entienden, el CONEP, que se debe de implementar en la República Dominicana. Desde el año 2012, Osiris, cuando se consensuó la Estrategia Nacional de Desarrollo, se visualizaron tres grandes temas: el eléctrico, la educación y el tema fiscal. Y es el tema fiscal el único que no nos hemos abocado a una gran concertación para poder tener un pacto en el mediano y en el largo plazo. Definitivamente, tan pronto las condiciones lo permitan, debemos tener esa conversación. Y lo primero que debemos preguntarnos es cuál es el país que nosotros queremos y cuánto cuesta ese país, cuál es el tamaño del país que nosotros queremos. Y somos creyentes de que ojalá sea un estado tan pequeño como sea posible y tan grande como sea necesario. Sobre la base de eso, a partir de la pandemia también, el gasto ha aumentado y eso no va a reducir. El tema es cuál es la calidad de ese gasto, en qué es que estamos nosotros gastando el dinero. Si hay más gasto, el gobierno necesita más ingresos. En los últimos años, lo que hemos visto en la República Dominicana recurrentemente, no es una sola gestión de gobierno, te diría que todas operan con un déficit. Es decir, al final del año entra menos dinero que el que sale. Ese déficit, si nosotros tomamos solamente la parte fiscal, ronda un 3.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Si a eso nosotros agregamos la deuda con el Banco Central, eso llega al 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, definitivamente necesitan más ingresos para ir llenando ese hoyo. Ahora bien, tenemos que ver también, y por eso he insistido en la calidad del gasto, en dónde que se está yendo el dinero. Y nosotros vemos que año tras año se queman 1.200, 1.500, 1.800 millones de dólares en las distribuidoras del sector eléctrico, que acumulan pérdidas de un 40%. Cuando nosotros vemos cuál es la asignación que tiene educación, cuál es la asignación que se tiene para el pago de la deuda, poco a poco hay que organizar la casa para poder tener una conversación y aguantar en nivel igual. Aguantar, la gente habla de los combustibles, pero el gobierno invierte al año más de 10.000 millones de pesos en subsidios para que no suba específicamente la gasolina. Y los que saben de eso, los economistas tendrán su teoría. Sí. Lo que he visto en la práctica es que con estas fluctuaciones que han tenido no solamente los combustibles, sino las materias primas, los alimentos en los mercados internacionales, los gobiernos han tenido diferentes abordajes. En el caso nuestro, han aumentado subsidios sociales focalizados por los temas que han venido ocurriendo y en ese sentido, si eso mantiene algún nivel de estabilidad, ojalá pueda mantener. Pero cuando se habla de reforma, discúlpame, porque brevemente ahí, es que la gente a veces, cuando le hablan de reforma se asusta, lo que ve es impuesto. Sí, lo que ve es, Dargan, lo que ve es impuestos
a los que ya pagan impuestos. Aquí no se habla de personas que no pagan impuestos, que es el nicho que hay que buscar, aquellos que no pagan impuestos. Entonces la reforma siempre es impuestos para los que ya pagan. Y has dado en la diana. Según el Banco Central, el 57% de nuestra economía es informal. Entonces, cuando se mide la presión tributaria, es decir, del Producto Interno Bruto, cuánto se recauda en los impuestos, en República Dominicana eso ronda un 14%, que es bajo comparado con muchos otros países. Y la propia Estrategia Nacional de Desarrollo decía que ya para esta fecha íbamos a estar en un 19, un 20%. Sí. Pero ¿qué sucede? El lado formal de nuestra economía, como bien dice Josiri, el que paga impuestos, paga mucho más ya acumulado que lo que está pagando el resto o el que no paga. Por eso, ojalá las propuestas que discutamos en el momento oportuno sean con una visión progresiva en el tiempo, con un carácter equitativo, solidario, que permita aumentar las recaudaciones del Estado, pero al mismo tiempo que no detenga el desarrollo económico y social de la República Dominicana. En ese mismo orden, porque es el tema, parece. Sí. Ahora nos decidimos todos por el mismo punto. Primero, lo del ITEVIS. Mi punto para que tú lo analices. Bajarlo completamente, pero que sea universal. Que no haya ningún tipo de exoneración de ITEVIS, pero que en lugar de un 18 que está colgando por el cuello a todo el mundo, que se baje, por ejemplo, a un 12 o a un 10. ¿Será posible eso? Bueno, se lo planteo No yo. creo, ¿no? No, pero si es Aquí lo que universal, sube, sí. no baja, y el pero está otro, bien. lo que se llama lo informal, una vez conversábamos nosotros aquí con un uruguayo. En Uruguay hasta el que tiene un limpiabota paga impuestos. Que sea absolutamente todo el mundo que pague impuestos. Todo el que produzca dinero que pague impuestos. Ahora, en proporción, obviamente, a los ingresos. Si César Dargan tiene una empresa que este año se ganó 100 millones de 7,000 millones, que pague más que yo que me gané 500 pesos. Adelante, César. Se enfoque, por favor. Sí. Miren, a nadie le gusta pagar impuestos. Y si A mí nosotros no me aquí gusta abrimos el tampoco. teléfono, yo no creo que nadie aquí va a llamar Ni y a va a usted decir, mismo. a mí me gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Por eso, nadie. Es- por es- eso a se llama la nadie. palabra impuesto. Es de las cosas Algo que más te imponen. incómodas que hay en la vida es pagar impuestos. Sin embargo, sin los impuestos, el Estado no tiene las No. recaudaciones para poder desarrollar No, su un estado misión. lánguido. William, tú has mencionado el ITEVIS. Del total de los impuestos que se pagan en la República Dominicana, el 60% son ITEVIS e impuestos sobre la renta. Imagínate. ¿Y por qué? Porque son los de, sobre todo el ITEVIS, que tú lo pagas al momento de la operación, sí. de Es la más fácil. transacción, lo tienes que hacer Obligado, obligado, es parte del Incluso te sistema. lo dice el Exacto. propio Si volante. hay otros impuestos que requieren algún tipo de obligación del contribuyente, pues ahí vienen otro tipo de actitudes. Entonces, el 60% de los impuestos de este país son ITEVIS e impuestos sobre la renta. Si nosotros vemos específicamente el ITEVIS, la mitad de los bienes y servicios en la República Dominicana están exentos del ITEVIS. ¿Por qué? Son productos de la canasta básica, son servicios esenciales como la salud, la educación. Entonces, la discusión que se podría plantear en algún momento es, por una parte, la tasa. ¿Cómo estamos en comparación con otros países de la región? ¿Estamos más altos, estamos más bajos, estamos iguales? Y otro tema es la base. La ¿Qué base. paga impuesto y cómo lo paga? Ahora bien, coincidimos plenamente en que no todo el mundo tendrá la misma capacidad de responder a las obligaciones tributarias. En algunos países, por ejemplo, ha funcionado de que se establece una ampliación de la base, es decir, todo paga. Sin embargo, los que menos pueden pagar reciben algún tipo de apoyo, de Una subsidio compensación. para poder enfrentar esas obligaciones. Eso es una idea que dejo en el aire. Exacto. Pero definitivamente pensar en algún tipo de conversación de este tipo sin incluir en la mesa el ITEVIS no tendría sentido. El trabajador Patricia, tengo otra dominicano, pregunta, el sí. trabajador dominicano también sufre mucho con la carga impositiva. No, claro, ¿cómo que no? Si ustedes quieren, yo doy los turnos. Yo no he hecho una pregunta, déjenme preguntar. Patricia, ¿Y qué vaina? Patricia. Sí, lo que pasa es que El- quiero evitar algo. Sí. El trabajador dominicano también tiene una carga impositiva fuerte, mi querido César Dargan, en el sentido de que todo el que gana a partir de los 34.800 pesos ya está pagando impuestos sobre la renta y se supone que acorde a la inflación se debería indexar los salarios. Yo quisiera saber si el CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, tiene alguna preocupación o algún tipo de propuesta para que nuestros legisladores se interesen en reformar eso.
Son dos temas, Patricia. Uno es cuánto tú pagas de lo que tú ganas de salario y otro es cuánto tú estás ganando. Con el primero, la indexación, lo que debería ocurrir en el tiempo es que ese límite hasta cuánto se paga se vaya ajustando, porque en la medida que aumentan los salarios, aumenta la inflación, aumenta todo, pues el dinero rinde menos y habrá una masa mayor que no podrá cumplir y entonces estar exenta del pago del impuesto sobre la renta. Por otra parte, los salarios. Y los salarios he tenido la oportunidad de conversarlo en múltiples ocasiones con ustedes acá mismo. Fíjense, en el año 2023 y en el año 2021 se han hecho los dos ajustes de salario mínimo más altos que hemos tenido en la etapa reciente. Ahora bien, ¿es eso suficiente? No. Yo creo que definitivamente no. De cara al futuro, nosotros hemos planteado de que la discusión debe ser no solo el salario nominal, no es solo si gana 25, 28, 30, es el salario real. ¿Cuánto necesita un trabajador para poder desarrollar sus necesidades? Sí. Y eso conlleva no solo el ajuste del salario nominal, no solamente cuánto paga, sino cuántos son los impuestos, cuántos reciben salud, cuántos reciben educación, cuál es su transporte, cómo les rinde más el dinero. Y esa discusión sobre el salario real debe ser parte de la agenda nacional y ojalá poder tener soluciones más claras en el tiempo. Déjame decirte algo, hermano. Sabes que hasta los organismos internacionales están diciendo que esa reforma fiscal es sí o sí. Sí o sí. Y entonces el empresariado es quien tiene la mayor fuerza para poder convencer al gobierno de la dirección de esa reforma fiscal. Son ustedes. Pero, y no te sientas mal por eso, pero la cultura dominicana dice que el empresario nunca quiere confrontar al gobierno. No le gusta. Obvio. ¿Qué posibilidades hay de que esa reforma fiscal, si se logra realizar, se haga en la dirección correcta? En el sentido de que venga a apoyar los intereses del pueblo trabajador, que es el que sufre y el que no ha podido disfrutar de la riqueza nacional. Si a todos no nos va bien, de nada sirve que a un grupo le vaya bien. Exacto. O sea, yo creo que esa es la premisa inicial. ¿Ustedes lo entienden Y así? por eso hay una visión, yo entiendo que bastante responsable, empresarial, que procura no solamente que a las empresas o a los grandes capitales le vaya bien, sino que eso pueda permear en el desarrollo de la sociedad. Ustedes han visto y han ojeado y hemos conversado, el eje central de las propuestas de la Convención Empresarial en noviembre fue precisamente que coloquemos al mismo nivel el desarrollo productivo y el desarrollo humano, el desarrollo social. De nada nos sirven los grandes números, cuánto estamos invirtiendo, cuándo crece nuestra economía, si nuestra Los números educación, macro. nuestra salud, nuestras viviendas no funcionan. Tranquilo. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que también es importante ver esa relación sector privado-gobierno y yo lo ampliaría a el gran pacto social requerido en la República Dominicana. Cuando vemos los estados fallidos en nuestra región, y hay muchos, quizás el caso más evidente es el de Haití, pero hay estados, no lo compare con nada. pero hay estados No lo compare con fallidos nada. por diferentes razones, por fragmentación de su estructura política, por colapso de su economía, Si no hay por empresas, no hay confrontación social. trabajadores. Lo que ha ocurrido en esos países es justamente lo que aquí tenemos y debemos preservar. Evitar. No es solamente el diálogo con el gobierno, es el diálogo con la oposición, es el diálogo con la sociedad civil, es involucrar a todo el mundo en la mesa. Y aquí hemos construido eso durante los últimos 50 años, precisamente porque hay estabilidad política, tenemos Económica. elecciones constantes, aquí no matan a un presidente, aquí no tumban a un presidente desde el año 63, aquí hay crecimiento económico inclusivo y aquí hay paz social. Y eso es lo que hay que cuidar de cara a cualquier espacio de reforma que tengamos en el futuro. El tránsito es un problema económico. Problema de 4 esquinas, tú duras 40 minutos. Me pasó consumiendo hoy y combustible. pido excusas públicas. No. No tienes que excusarte que yo lo dije antes. Él lo dijo. Yo lo dije antes. Mira, ¿De verdad? ustedes no. Pregunta. Sí, pregunta. Pregunta, claro. Pregunta. Ustedes no van a hacer nada. O sea, los empresarios no piensan hacer nada para viabilizar el tránsito en la Contribuir, capital. sí. Porque todas las empresas despachan al mismo día, como dice la gente. A la misma hora. A la misma hora. El Gran Santo Domingo está concentrado en la mayoría de instituciones del Estado y salen todas y entran a la misma hora. Los empresarios no contemplan la posibilidad de hacer una gran discusión para el problema del tránsito. Johnny, el tema del tránsito es uno de esos que sobre la base de ustedes nunca lo vamos a resolver.
es un tema de nosotros. De todos. Todos los dominicanos tenemos que asumirlo con algún nivel Me de gustó conciencia. Ciudadanía. Ahí hay una parte que tiene que ver con Es el- educación, Ujú. hay una parte que tiene que ver con planificación. Nosotros vemos cómo crece desproporcionadamente el parque vehicular todos los 27.000 años en la vehículos República más Dominicana. Porque ¿qué ocurre? No está mal que las personas adquieran vehículos. Eso no está mal y pasa en todos los Excelente, países del mundo. excelente. Ahora, ¿qué hacen los países desarrollados? Establecen cuántos años pueden estar los vehículos. A partir de ahí, o le aumentan los impuestos o forzan a que los vehículos tengan que salir. Sí. Contaminan Chatarras. más, llenan las calles y generan el caos. Planificación también tiene que ver precisamente con ese establecimiento de horarios. Inversiones públicas y privadas que vayan orientadas a métodos alternos de transporte. Colectivo, sobre todo. Señores, el metro, que parecía un sueño y ha tenido algo de continuidad en diferentes gestiones de gobierno, Sí. resuelve la vida de mucha gente, pero también vemos la cola que hay, Sí, que sí, no sí. es suficiente Exacto, para abastecer exacto, la exacto. demanda. Claro. Exacto. Entonces, cuando vemos ahora el teleférico, el metro, los autobuses, es una visión colectiva, pero no desde la óptica del qué van a hacer ustedes, sino qué podemos Ok. entre todos Osiris. poder hacer El para que CONEP esto avance. está, me imagino, de acuerdo con el debate presidencial de los candidatos, los principales candidatos a la presidencia en esta ocasión. Yo creo que estamos frente a un acontecimiento histórico y en una fecha muy importante, porque el 24 de abril del año de 1965, en este país se estaban tirando tiros y entre los dominicanos nos estábamos matando, o aquellas divididos, generaciones divididos. en aquel momento. Sí. Y justamente que años más tarde, en esa misma fecha, los tres principales candidatos puedan acudir a un espacio, presentar sus propuestas y debatir, en momentos en que en ningún otro país de la región eso ocurre, es algo que todos debemos sentirnos orgullosos. Hemos apoyado a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en sus esfuerzos y hoy, además de reconocer que lo han hecho con mucho esmero, también hay que reconocer y felicitar a nuestro liderazgo político que ha antepuesto. Los que se consideran que están adelante de las encuestas, los estrategas normalmente recomiendan que no vayan. Sí. Los que recomiendan que están abajo también les recomiendan otro tipo de cosas. sí. Y los tres principales candidatos actualmente han aceptado y todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos. César, última. yo quiero volver a la parte económica. Perdón, Douglas. Quiero volver a la parte Pero económica. rápido, porque Sí, pero no me apresure, es un minuto. Yo estaba viendo un video de un país europeo llamado Luxemburgo, donde hay una riqueza horizontalizada tremenda. ¿Y qué lograron ellos? Que toda empresa y todo empresario, empresas sobre todo extranjeras que se establecen en el país, tienen que hacer socio a un luxemburgués. O sea, todo empresario tiene que hacer a los empleados socios. Entonces está haciendo que la riqueza se distribuya de una forma justa completamente. El empresario gana, Mira cómo te mira César. el empresario gana, pero se garantiza Qué que el amigo me da obrero yo. crezca también. Entonces toda la sociedad crece. Tu opinión, por favor. Yo no creo en la imposición. Es por ley, ¿eh? Sí, pero creo que cuando la estructura del desarrollo es impuesta o dirigida, encuentra en el camino ciertos obstáculos. Este es un tema muy... Ustedes son No insoportables entiendo. todos. Un segundito. Lo que pasa es que Luxemburgo tiene problemas estructurales con el empleo, con la mano de obra, con la mano de obra. Con la El mano de problema obra de específicamente. Luxemburgo es la mano Lo de que pasa obra. es que es Saca del aire. sumamente Ya Douglas dio tecnificada. permiso. Ya Douglas dio permiso. Entonces, Escasea la mano de obra. y ellos tienen obligado que darle sobreincentivo para que ellos puedan. Perdóname, te pido perdón. no, porque lo que a mí me gustaría es que yo ser socio de la empresa de César Dargan. ¿Por qué no? Entonces yo produzco más para la empresa, pero la empresa me da más beneficio a mí. Mira, y yo, mirando para como la arriba. pregunta era Vamos a de, ver. de economía, yo no soy economista, yo soy abogado y he estado muy vinculado Pero a estos te mueve en temas. ese medio. Pero los grandes pensadores han planteado diferentes formas de que esto ocurra. Desde Adam Smith, Ujú, Keynes, sí. Milton Friedman, desde una mayor apertura hasta un mayor control por parte del Estado. Sí. Yo me inclino dentro de aquellos que entienden que el mercado puede funcionar, pero que el Estado debe jugar su rol de regulador. No imponer, no establecer cómo Claro. hacerlo. No, Conforme Mira, a la Constitución. hay países en nuestra región, y le pongo nombre y apellido, Cuba, en la que un inversionista va con capital y quiere invertir y tiene que asociarse al Estado cubano.
con todo lo que eso trae Pero consigo. esto no es el Estado, es a los privados. El Estado no tiene que ver con Pero eso. igual forma, menciono el tema del Estado Ok. porque si hay una imposición previa, el mercado debe fluir y tener la oportunidad de colocarse en el ¿Para lugar que le corresponde. cuándo se prevé que el CONEP, el Estado y el sector sindical de trabajadores Y la opción de la mañana. contemplen ahora un aumento salarial para el sector privado sectorizado? Tomando en cuenta que ahora en febrero ya se completó el aumento del 19%, 15 en marzo del año pasado, 15 ahora, 4 ahora en febrero, pero quedó fuera el sector construcción, quedó fuera el sector turismo y quedó fuera, no quedaron fuera. Entonces explícame ahí qué fue lo que pasó. El Comité Nacional de Salario está llamado a ajustar los salarios cada 2 años. Cada 2 y años. fue 2023. Ajá. Lo que normalmente ocurre, y es de los espacios de reforma y mejora que tenemos por Sí. delante, es que primero el no sectorizado, que es el grueso, el Ujú. 60-70%, Servicios. y luego vienen los sectorizados. Entonces, ese calendario se ha ido cumpliendo. En principio correspondería el año próximo, pero me parece interesante, Patricia, porque ojalá para la próxima tengamos criterios mucho más claros. Ujú. En algún momento, cuando el nivel de inflación estaba muy alto, todo el mundo decía, bueno, que el ajuste sea por inflación. Recordemos que teníamos teníamos 2 dígitos de inflación. Sí. Ahora la inflación ha estado en su nivel, 4%, más o menos 1%, y eso no sería suficiente. Entonces, veamos criterios de productividad, qué ocurre en el país, cómo son las cosas y que los ajustes realmente beneficien al trabajador. Pero corresponde cada 2 años. Es cada 2 años. Entonces, Quiero en dar el esta 2025. 25. Para el Muy 2025. extraña. El Papa Francisco aceptó hoy lunes la renuncia de Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández como obispo auxiliar de Santo Domingo. No más pregunta, magistrado. César, muchas a 2 gracias. meses, hay una pregunta. sí. Dale. A 2 meses, entonces, ya última pregunta, sí, a 2 meses de las elecciones presidenciales y congresionales, ¿cuál es el mensaje del CONEP para ese proceso ya? Nosotros hemos acompañado el proceso a la Junta Central Electoral, que creo que vale la pena reconocer el trabajo que se hizo en las elecciones del mes de febrero. De hecho, invitamos observadores internacionales, al expresidente Pastrana, al expresidente Maguad. Y de cara a las próximas elecciones, el llamado debe ser a votar masivamente, cada quien por quien considere, pero es esa oportunidad única que tenemos cada 4 años de poder expresarnos y ojalá la mayor cantidad de dominicanos podamos hacer valer nuestro derecho. Pues le agradecemos muchísimo al señor César Dargam, es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, un joven brillante abogado, ¿sí, un tío? Vamos a una brevísima pausa comercial Dios me la y bendiga. cuando regresemos, más contenido en la opción de la mañana. Estás escuchando La Opción de la